Hola Iglesia, seguimos edificando desde casa. Este, Esto es muy importante y hoy seguimos un poco con el tema de edificar desde la cruz, pero también quería hacer énfasis a poder identificar este cuerpo del pecado, poderlo identificar, porque de pronto en el mundo hay muchos sistemas distintos y este también es un sistema diferente. Es otro sistema que hay en el mundo, que es el cuerpo de pecado. Entonces estos sistemas hay que identificarlos para poder crecer. Cómo pasar de un sistema a otro, de una naturaleza a otra naturaleza. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, es muy importante que ustedes lean el capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Andemos en una vida nueva, diferente. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado o destruido, para no servir más al pecado. Entonces aquí el verso 6 importantísimo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. El que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas. La muerte que murió en la cruz, la murió para el pecado, porque nosotros fuimos. Pecado viene siendo, ¿qué es pecado? Viene siendo la separación de la raza humana de Dios, ¿sí? Adán y Eva, cuando hacen lo que no tenían que hacer, cuando desobedecen, quedan separados, sacados y quedan en un sistema de pecado, separados de la naturaleza divina de Dios, de lo espiritual. Entonces ahora Cristo en la crucifixión, esto es importantísimo entenderlo y esto nos identifica a nosotros que creemos y que tenemos y que hemos sido pasados y trasladados desde este sistema de pecado, que Cristo fue el que pagó el precio y el que lo canceló, lo destruyó este sistema. No lo podemos hacer nosotros por la ley, no lo podemos hacer con los méritos, y si lo queremos hacer por los méritos nuestros, pues nunca vamos a poder ser salvos. Por eso no se trata de guardar la ley tampoco, ¿sí? Estamos en este sistema que es en Cristo Jesús y que no tiene nada que ver con la naturaleza de pecado. Ya fue totalmente desactivado el cuerpo de pecado. El cuerpo como sistema, ¿sí? Humanamente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, otro cuerpo, para obedecer su concupiscencia, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, ¿sí? Ni para el pecado ni para la ley.
instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como vivos, como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros, o sea, nuestros cuerpos, a Dios como instrumentos de justicia, de esa justicia que es Dios mismo, que es Cristo la justicia, no de la justicia que creemos nosotros que le hicimos una justicia y si pagamos o pagó el precio a alguien que no había pagado, no de la justicia humana, sino de la justicia que es Cristo, que es volvernos de vuelta al Padre. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. En este ámbito de gracia es donde se mueve la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Y no es por los sentimientos, por los sentidos, porque si es por los sentidos y es por la ley, en vano murió Cristo. ¿Sí? Vamos a ir a San Juan capítulo 3, que empieza con un versículo muy conocido, un versículo que todos conocemos, pero que luego dice algo que por ahí no lo hemos visto mucho. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, ¿sí? No envió al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces acá, si seguimos en el cuerpo de pecado, en el ámbito de pecado, seremos juzgados. Si pasamos a la vida, no seremos juzgados, porque ya fue pagado el precio en Cristo Jesús. 19. Y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica las cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Entonces aquí pasa de un ámbito de la luz al creer. El mismo sistema de creer es en luz, el mismo sistema de no creer es de tinieblas, es del pecado, es de un sistema de pecado. Entonces son juzgados y vamos a ser juzgados si no creemos y si desobedecemos. En creer, no la desobediencia como era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el sistema de la desobediencia era no obedecer la ley y por eso había castigo y había maldición. Entonces, en el antiguo pacto, no en el de la gracia, si tú no guardabas la ley, el día sábado, por ejemplo, entonces en el antiguo pacto eras condenado. Pero ahora, en la gracia, no es esa obediencia de la ley, porque para eso vino Cristo, para cumplir la ley y para desactivar ese sistema. ¿Sí? Vamos al mismo capítulo 3 de San Juan, pero verso 30. Él debe crecer y yo menguar, dice aquí el apóstol Juan. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra y habla la tierra, habla de las cosas terrenales. Nosotros hablamos de las cosas terrenales en el cuerpo. El que viene del cielo está sobre todos, lo del Espíritu. Lo que has visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que recibe el testimonio, ¿sí?, de la vida del Hijo de Dios, de la crucifixión, ¿sí?, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, ¿sí?, el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, pues a quien Dios envió habla las palabras de Dios.
¿sí? No hablamos lo terrenal, hablamos las palabras de Dios, la de lo celestial, porque Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre, leo de vuelta el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Leo de vuelta el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer, tener la vida eterna. Pero el que desobedece, o sea, el que no cree al Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces este es el sistema de creer versus obediencia. No creer en Cristo Jesús versus desobediencia. Identifiquemos que el cuerpo de pecado, el sistema de pecado, el mundo, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Al cosmos, a la gente, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y identificamos en la cruz que Cristo llevó los cuerpos de pecado, llevó el cuerpo de pecado. Eso es importantísimo identificar. Y hemos sido juntamente con Él puestos en la cruz y también hemos sido sepultados con Cristo para poder resucitar junto con Él y estar en vida y en vida en abundancia, no por la ley, no por la obediencia a las cosas de la ley, sino por la obediencia de creer, de creer, de creer, porque un espíritu tan grande no se puede hacer por méritos, no se puede hacer por ley, se tiene que hacer por creer, por vivir en Cristo, por llevar el alma bajo el espíritu y no dejar el alma bajo la carne, bajo el cuerpo de pecado. El alma que estaba por mucho tiempo, estuvo bajo la condición del cuerpo de pecado, el alma que estaba bajo la condición del cuerpo de pecado, se acostumbró, pero ahora el alma, el mismo alma que ahora ha sido redimido por la sangre de Cristo, ahora hay que llevarlo bajo el Espíritu y de esa manera, en esa fe y en ese creer, aumentar en la gracia de Dios. Él debe crecer y yo menguar. Yo creo que identificamos, si nosotros logramos identificar, no estar en el sistema de pecado, es otra naturaleza, es en Cristo Jesús. Si nosotros identificamos esto, vamos a estar en victoria, en gracia, en poder de Dios. Dios está moviendo la piedra, eso significa, cuando Él fue sepultado, le pusieron una piedra a la sepultura. Cuando la piedra fue puesta en la sepultura, Él quedó enterrado allí, su cuerpo, pero cuando Él resucita, la piedra fue movida. Dios está moviendo la piedra del pecado, Dios está moviendo la piedra de los padecimientos, de las cosas que han sucedido, de las tristezas, de las angustias, de la amargura. Dios está moviendo la piedra esta para poder nacer en una resurrección y llevarnos a victoria total, a vida y vida en abundancia, a vivir en el Espíritu en plenitud, en gracia, en poder de Dios. Pero esto ya fue hecho en la cruz. No podemos estar pensando como el antiguo sistema con las promesas. Ya fueron cumplidas todas las promesas en Cristo Jesús. Tenemos que identificar en dónde estamos y cómo podemos vivir y cómo vamos a aumentar en gracia, en fe, en poder de Dios. ¿Cómo vamos a aumentar? Vamos a aumentar en esta obediencia de creer, de dedicarle tiempo al Señor en la vida misma, en lo cotidiano, en el servir, en el amar, en bendecir, en hacer las cosas que tenemos que hacer, en limpiar, en dedicar la vida para Dios, en creer, en aumentar más en la palabra, en pensar más como en lo eterno, en el cielo. No pensar en el cielo como lo eterno, sino algo desde aquí, desde la tierra, aquí ahora. Nos reconcilió y nos dejó aquí en la tierra para que Cristo sea formado en nosotros. Esta es la vida de Dios. Esta es la vida que hay que volver. Esta es la resurrección y la vida. Muy bien.
Si hemos identificado todas estas cosas, entonces estamos en victoria, estamos en poder de Dios, estamos en gracia de Dios, y no es por obedecer como el Antiguo Testamento, es por la obediencia, que es creer y aumentar en la fe, aumentar en la verdad, aumentar en servir, en amar, en bendecir, en perdonar. Esto es sencillamente. Y en defender también su creación, la naturaleza, ser parte de lo que Dios creó, ser parte de Él mismo. Así que bueno, si hay preguntas en cuanto a todo este tema, pueden escribirlas o ponerlas allí, o mandármelas al WhatsApp, o podemos charlar, pero esto es muy importante, identificar. Cuando hemos identificado que el cuerpo de pecado ya fue puesto en la cruz, ya se terminó todo esto con Jesucristo en el Calvario, y ya Él ya pagó y ya está reinando en victoria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, papá. Muchas gracias en el nombre de Jesús.